Bueno, compañero, tenemos con nosotros a Miguel Collado Di Franco. Él es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES. Bienvenido, señor Collado. Muchas gracias, un placer estar aquí esta tarde con ustedes. ¿Cuál es el radio de acción? ¿Verdad? Porque quizá el nombre del centro diga el objetivo de estrategias económicas sostenibles, pero ¿cuál es el radio de acción de ustedes con los estados para que puedan ejecutarse estrategias económicas sostenibles? Mira, buena pregunta. El CRES ya tiene 11 años operando y lo que ha estado haciendo la institución desde su incorporación, de su operación, es hacer análisis de la economía de República Dominicana, claro, poniéndola en la coyuntura internacional, identificar riesgos y advertir sobre esos riesgos y proponer políticas públicas, reformas que uno entiende mitigarían esos riesgos que mencioné, pero nos pondrían a República Dominicana sobre una senda de crecimiento realmente sostenible. Y cuando aquí hablamos de sostenibilidad, en este caso en particular, nos referimos a crecer sanamente, no de manera artificial, por políticas de endeudamiento, por ejemplo, o por políticas de facilidades crediticias que luego tienen que revertirse, es decir, por crédito artificialmente barato, que es en particular, esto último, algo que ha estado afectando al mundo, sobre todo a partir de la pandemia del 2020 y que se está revirtiendo con la política monetaria de los bancos internacionales, los principales bancos centrales, empezando por la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hace una institución de este tipo en la sociedad civil? Bueno, como dije, provee insumos, pero ya le toca a la clase política si desea actuar en consecuencia y usar los mismos y realizar las reformas que uno viene proponiendo desde hace mucho tiempo. Señor Collado, ustedes en el día de ayer tuvieron una rueda de prensa y tengo entendido que una de las preocupaciones de que tiene el CRES es el manejo que tiene la deuda externa de la República Dominicana. Parece que hicieron una cuantificación de que para el presupuesto del año 2023 iba a ser 10,000 y pico de pesos por habitante, o de dólares por habitante. Pero en ese sentido señalaban la necesidad de consolidación fiscal del Estado dominicano. Cuando hablamos de consolidación fiscal, hablamos de reforma fiscal, hablamos de reestructurar el esquema impositivo. ¿De qué hablamos en concreto y sobre todo en el tiempo en que lo estamos viviendo? Sí, ayer hicimos un encuentro con comunicadores, sobre todo la prensa escrita, y la idea fue, precisamente volviendo a cuál es la naturaleza del CRES, presentarle nuestras preocupaciones y, en ese sentido, propuestas. Pues resulta que República Dominicana se ha estado endeudando de una forma sostenida desde el año 2008. Bueno, vamos a ponerlo claramente, del año 2000, con la excepción del año 2007, que fue el último que tuvimos un superávit fiscal. Y lo que preocupa es que la deuda se ha estado incrementando, no solamente per cápita, sino que el peso de la misma, si uno lo mide como el pago de intereses, los intereses de la deuda, como porcentaje de los ingresos tributarios, de lo que le ingresa corrientemente al gobierno. En este año llegó ya a un punto que representó 24.4%. ¿Qué quiere decir? Ingresos. De los ingresos tributarios. Eso quiere decir que a usted le ingresan, vamos a ponerlo en números redondos. 1 de cada 4 pesos estaba dedicado a eso. 1 de cada 4 pesos, correcto. Para el año que viene, el presupuesto contempla que sea 23.3. Estamos en el mismo rango desde hace mucho tiempo. Actualmente, de acuerdo al Banco Mundial, si le agregamos los ingresos fiscales, más bien a los ingresos tributarios, otros ingresos,
que no es mucha la diferencia entre ingreso tributario y fiscales. No voy a entrar en tecnicismo, la definición, pero el último dato que tiene en su base el Banco Mundial nos sitúan como el país séptimo en esa relación, gasto en intereses como porcentaje de los ingresos fiscales. Eso es muy preocupante. Y es preocupante, como mencionaba, por la coyuntura que se está viendo ahora mismo, que empezó desde marzo, diríamos, con las principales medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central más importante del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Que el costo de la deuda está incrementándose. Claro, servicio está incrementando. El costo de emitir nueva deuda. Nosotros salimos a emitir en febrero a 5,41% unos bonos, y ya esos bonos están por encima de 8%. Estamos compitiendo con la FED. Bueno, ojalá estuvieran compitiendo con la FED, porque la FED la meta es 4.4 este año. Entonces, la idea es que los bonos de referencia, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, andan por 4. A eso tú le agregas la prima de riesgo que los inversionistas demandan para invertir en una economía como la nuestra, un mercado emergente, y eso te da el rendimiento superior al 8. Cuando salgamos a emitir el año próximo, ya eso entendemos estará por los 10, muy probablemente. Bueno, estamos conversando con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES. ¿Usted conoce, señor Collado, la expresión quien paga manda? ¿La conoce? Depende, sí. Sí, ok. He oído. Ajá. Entonces yo le pregunto, porque hay un criterio en estos tiempos de la opinión pública y de la opinión publicada. Son dos cosas, se parecen pero son diferentes. ¿De dónde se financian ustedes, el CRES? O sea, ¿quién paga lo que ustedes hacen? Porque los miembros de CRES, los miembros de CRES. De ¿Pero qué es CRES? ¿Una organización ONG, una organización del Estado, una organización regional? ¿Quién paga ese trabajo que ustedes hacen? El CRES, como le digo, es una institución que tiene 11 años. Yo pensaría que usted ya la conoce. La mayoría del público. No, pero yo no pregunto para mí, yo pregunto para el público. No, está bien. Busque www.cres.org.do. Ahí puede ver quiénes son los fundadores de la institución. Lo puede hacer cualquiera. Eso es transparente. Y son miembros de la sociedad civil que han decidido que están preocupados por el curso que lleva la economía de República Dominicana y que es necesario proponer políticas públicas. ¿Y se autofinancian el CRES? Se autofinancian. No tomamos dinero de ningún gobierno, de ningún organismo multilateral. Es únicamente, como le digo, membresía de la sociedad civil. El 60% que se ha dicho que el 60% de nuestra deuda implica el que estamos comprometidos el 60% de nuestro PIB en deuda. ¿Es cierto? Es superior al 60%, pero lo que más nos preocupa es lo que le decía anteriormente. Mire, la deuda no se paga con PIB, no se paga con PIB. Con ingresos. Es con ingreso tributario, con lo que pagamos, lo que pero estamos aquí. Pero si es riesgoso esa cifra. Pero yo le dije que sí. Imagínese que usted tenga que destinar el 24% de sus ingresos a pagar sus préstamos. Y eso, si lo llevamos a una nación, claro que sí que lo es. Ese es el punto que estamos hablando del CRES desde hace mucho tiempo. Y en esta coyuntura, esta coyuntura particular, como ya les dije, de incremento de las tasas a nivel internacional, pues cobra mayor importancia nuestra advertencia. Señor Collado, una pregunta así, vamos a decir que terrenal, de calle, y otra más global, más universal. La universal, hay realmente muchos temores con la economía mundial para el próximo año, dado que por un lado hay una inflación generalizada y hay serios temores de recesión. Incluso en Europa hay muchos economistas que ya hablan de recesión y hasta de estanflación. Dado que también República Dominicana, aparte de la deuda, depende de factores muy labiles, muy movibles, como la remesa, como el turismo, y ese espectro que tenemos para el año que viene. ¿Cómo usted ve, podría esto afectar
la estabilidad de República Dominicana en el plano económico. Y lo segundo es ya la terrenal, este asunto de el aumento de esas tasas monetarias. En el caso dominicano, que ayer se anunció 75 puntos básicos nuevamente, ¿cómo afecta al ciudadano de a pie eso? Sí. Vamos por partes. Los cambios a nivel internacional, sobre todo en la política que en un momento fue expansionista, al inicio de la pandemia, la política monetaria, obviamente hay que revertirla para combatir la misma inflación que esa política expansionista creó. O sea, mucho dinero, recoger dinero. Recoger dinero. Si usted aumenta la oferta monetaria sin el incremento en la economía de la oferta de bienes y servicios, usted va a tener inflación. Inflación, antes, tradicionalmente los economistas se referían a la inflación como la inflación monetaria. En un momento eso se cambió para acomodar a algunos y se conoce la inflación solamente como el aumento de los precios, la inflación de precios. El IPC, basado en el IPC. Basado en el índice de precios al consumidor. En consecuencia, si los Estados Unidos, la Unión Europea, empiezan a disminuir su crecimiento, como ya lo han hecho en este año, pero eso se va a agravar a inicios del año 2023 o en el primer semestre del 2023, pues obviamente cualquier economía en el mundo, como todas las economías, se van a ver afectadas. Quiero decir, cualquier economía que tenga algún vínculo de exportación, de recibir remesas, de recibir turistas, obviamente va a crecer en consecuencia menos que lo que le hicimos en este año 2022, donde todavía no se estaban sintiendo los efectos de ese cambio de política. Creo que eso ayuda con la primera parte. La segunda parte está relacionada con precisamente el cambio localmente de la política monetaria, de nuevo, por el tema de la inflación de precios. Entonces, pero enfocado quiero en el ciudadano, cómo afecta al ciudadano y a las empresas. El ciudadano ahora mismo, si usted mira, todo el mundo piensa en las tasas activas, las tasas de préstamo. Y es importante, claro está, pensar en eso. Pero si usted mira cómo ha sido la transmisión del cambio de la política en las tasas, la que más se ha incrementado ha sido la pasiva. Ahora mismo quienes más se están beneficiando son los ahorrantes, son los inversionistas que están invirtiendo en bonos o letras de precisamente del Estado, ya sea de Hacienda o del Banco Central, porque se está encareciendo emitir localmente también. Entonces, sí, quien vaya a tomar un préstamo nuevo o quien tenga una tasa flexible de un préstamo, eso le va a afectar y le está afectando. Pero también hay que ver lo otro. Pero lo más importante es esa política, lo que pretende es combatir la inflación creada por la misma expansión monetaria. Gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros, doctor. Estuvo conversando con nosotros Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Sostenible en el ámbito económico. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.